listo para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. En el estudio de hoy continuaremos analizando el capítulo 9 del Evangelio de Juan y veremos cómo Jesús realiza un milagro estratégico que nos revela valiosas enseñanzas sobre la fe que nos lleva a ver. Este es un estudio muy interesante. Ya Alberto Valle está listo para presentárnoslo. Con mucho gozo le saludo, apreciado amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 9 y en nuestro estudio anterior comenzamos a observar este pasaje que nos habla de un hombre ciego de nacimiento. No tenemos ningún registro en el Antiguo Testamento de que alguna persona nacida ciega haya sido sanada, pero cuando el Antiguo Testamento nos habla de la venida del Mesías, una de las credenciales que lo identificarían se encuentra en Isaías 35. Nos dice que él abriría los ojos de los ciegos y destaparía los oídos de los sordos. Estas son, quizás, indicaciones proféticas de cómo el Mesías probaría quién era él. ¿Recuerda usted el argumento básico de Juan? ¿Por qué él escribió este evangelio? Él nos da un registro de las señales milagrosas hechas por Jesús que nos convencerán de que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, de tal manera que al creer tengamos la vida eterna. Una vez más repetimos que los versos finales del capítulo 20 de Juan son los versos claves de este evangelio. Podríamos decir que este milagro de darle la vista a este hombre que había nacido ciego es otra de las pruebas que Juan nos da para convencernos de que Jesús es el Mesías. El verso 4 nos dice que Cristo sugiere que el propósito de la ceguera de este hombre es que la obra de Dios se manifestara en él, que esa obra se manifestara en su vida y a través de su vida. Él añade una gran declaración sobre la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Jesús nos dice, y esto incluye a sus discípulos, que le es necesario hacer las obras del Padre en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Puede usted observar la obsesión de Jesús, lo fascinado que estaba con la obra de Dios? Note las tantas veces que él menciona la obra de Dios. En el capítulo 4, en su diálogo con la mujer de Samaria, Jesús estaba muy emocionado luego de este encuentro con esta mujer. Y él parece estar sobrecogido por el gozo porque esta mujer había encontrado el agua viva. Él había hecho la obra de Dios al mostrarle a esa mujer cómo encontrar esa agua. Y en ese contexto, él hace el comentario de que debe hacer la obra del que lo envió porque su comida es hacer su voluntad y finalizar su obra. Hacer la voluntad del Padre era su comida. En todo el Evangelio de Juan usted encontrará referencias a esta obra que el Padre quiso que Cristo hiciera. En el capítulo 5 él dice que esas obras eran pruebas de que él era quien declaró ser, y ese es el caso aquí cuando sana a este hombre ciego. En el capítulo 17 él hace una gran oración y suda como si fueran gotas de sangre. Él comienza su oración diciendo, «Padre, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera». Y en la cruz sus últimas palabras fueron, «Consumado es, y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». En esta declaración él incluye a sus discípulos, es decir, a usted y a mí, cuando dice que le es necesario hacer las obras del que lo envió en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando dice la noche, podría referirse al fin de nuestro tránsito en la vida, o podría referirse a que mientras estamos en este mundo hay oportunidades para hacer la obra de Dios. Es como decir que ese es el tiempo de Dios para nosotros.
Y si no aprovechamos el momento, si lo dejamos pasar, puede ser que entonces nos llegue la noche. Cuando llega la noche, cuando se pierde la oportunidad, cuando el momento se nos ha ido, entonces no se puede hacer nada. Son cosas que solo pueden ser hechas y Dios quiere que las hagamos en ese preciso momento o en la claridad del momento que Él nos da. Así que nos dice en el verso 5 que mientras Él está en el mundo, Él es la luz del mundo. Podríamos decir que el Señor vivió en dos mundos mientras estuvo aquí en la tierra. Él le dijo a Nicodemo que ninguno había subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y añade que su reino no es de este mundo. Él estaba constantemente en unión con el Padre, haciendo las cosas que le agradaban al Padre. En el capítulo 8 nos dice que Él es de arriba, y lo que Él escuchó del Padre en la dimensión celestial, eso fue lo que habló y lo que hizo, y así es como Él lo habló y como Él lo hizo. Siempre Jesús nos habla de su presencia en ambas dimensiones. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos hablará sobre los lugares celestiales en Cristo y cómo en los lugares celestiales podemos encontrar todos los recursos que necesitamos, toda la bendición espiritual que necesitemos para hacer la obra de Dios en este mundo. Y todos nosotros debemos permanecer en Cristo, en Dios, en su Espíritu, en la dimensión celestial, aunque vivamos aún en este mundo. Si vivimos en los lugares celestiales, pero actualmente estamos en este mundo, entonces somos la luz del mundo mientras estemos en él. Pero estamos conectados en la dimensión celestial. Estas son verdades maravillosas. Habiendo dicho estas cosas, Jesús escupe en el suelo, hace lodo con la tierra y la saliva, y la coloca en los ojos del hombre. Marcos 8 nos habla sobre un hombre que Cristo llevó fuera de la ciudad, y después que estuvieron en las afueras, le puso saliva en los ojos. No dice que hizo lodo o barro. El Señor entonces toca nuevamente los ojos del ciego y él puede ver claramente. Cristo no siempre hizo estos milagros de la misma manera. No sabemos por qué lo hizo en la manera en que lo hizo, pero esa fue la manera en la que él quiso hacerlo. Él escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, lo puso sobre los ojos del ciego y le dijo: «Ve y lávate en el estanque de Siloé». Y esto nos da un gran enfoque sobre lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Bien, la acción de este hombre de ir y lavarse y regresar viendo. Esta es sin dudas una gran descripción de la fe. Sin la participación de Jesús no hubiera habido milagro. Si Jesús no crea el escenario, este hombre no hubiera recibido la vista. Pero Él permite que el hombre tenga parte en su propia sanidad. Y eso requiere fe de parte de este hombre. Cuando el agua fue convertida en vino, los sirvientes debieron tener la fe de sacar el agua que habían puesto en los tinacos y comenzar a servirla como si fuera vino. Aquel pequeño almuerzo del niño que pasó de las manos de Jesús a las manos de los apóstoles y por fin a las manos de la gente hambrienta, nos da a entender que en ese tránsito ese pequeño almuerzo del niño fue tocado y multiplicado de tal manera que alimentó a una gran multitud de alrededor de 20,000 personas. En el milagro de la transformación del agua en vino, los sirvientes tuvieron una parte en el milagro y en la multiplicación de los panes y los peces, los apóstoles participaron. Ellos tuvieron que ejercitar su fe y entonces ocurrió el milagro. Es lo que parece pasar en este milagro. Él no siempre lo hizo así, pero es la manera en que lo hace aquí. Así que el hombre va y se lava en el estanque de Siloé y regresa viendo. Y es entonces cuando vemos que este hombre es colocado en el candelero de Dios. Ellos dicen: ¿es este el mismo hombre que solía sentarse y mendigar? Algunos decían que sí, otros que no, y otros decían que se parecía a él. Pero el mismo hombre da testimonio y dice que él mismo es.
Observe cómo este relato nos describe lo que debe ser un testigo. Si a usted lo invitan a dar testimonio en una corte y usted le dice al juez, yo no voy a decir nada, que mi vida hable por mí. ¿Cree usted que la corte se conformará con eso? Por supuesto que un testigo es, en primer lugar, la persona que testifica. Pero hay un momento en nuestras vidas en el que somos colocados por Jesús en un lugar estratégico como un candelero con el propósito de que declaremos el milagro que hemos recibido. La gente se siente atraída por lo que hacemos o por lo que ve que ha ocurrido en nuestras vidas. Algo había ocurrido con este hombre, y cuando ellos ven el milagro, entonces se interesan en que él les diga lo que ha pasado. Así que ellos le piden que les diga cómo recibió la vista. Y en el verso 11 él les dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Hay muchas cosas que este hombre no sabe sobre Jesús, pero él estaba seguro de algo, que anteriormente él estaba ciego y ahora veía. Él sí sabía lo que le había pasado. Él había nacido ciego, pero aquel hombre a quien llamaban Jesús hizo lodo en la tierra y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Él fue y recibió la vista. No olvide nuestras 3 preguntas mientras estudia este capítulo 9. ¿Quién es Jesús? Note la revelación progresiva que este hombre expresa en torno a quién es Jesús. ¿Qué es la fe? Es lo que vimos en los primeros versos. ¿Y qué es la vida? Vida es como haber nacido ciego y a pesar de estar ciego por toda la vida, de repente usted puede ver. Eso es la vida en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase.